Dios te bendiga, bienvenidos a una entrega más de Creada para Dar Vida. En esta ocasión quiero hablar de una mujer de fe. La carta a los Hebreos registra unos personajes que la Biblia los describe como personas que fueron personas de fe. Entre ellos tenemos ahí está Enoc, está Abel, está Abraham y está Sara. Pero de la mujer que te vengo a hablar en este momento no está registrada en el libro, en la carta a los Hebreos, sino yo particularmente la describo como una mujer de fe. Y la persona que te voy a hablar hoy, la mujer que te voy a hablar hoy, se llama Jocabed. Jocabed era la madre de Moisés. ¿Por qué para mí Jocabed o Jocabed, como otros la llaman, es una mujer de fe? Es un ejemplo, es un ejemplo a seguir, a imitar en cuanto a fe hablamos. Porque yo calculando en mi mente, Jocabed nació bajo esclavitud. Jocabed nació siendo esclava. Jocabed creció viendo y cumpliendo las órdenes de Faraón a cabalidad. Yo sé que en el transcurso del crecimiento y del desenvolvimiento de la vida de esta mujer, ella vio y vivió y presenció muchos decretos de Faraón, ya que la esclavitud que vivieron los israelitas en Egipto no comenzó de la noche a la mañana, no fue de un día para otro. Se fueron haciendo prohibiciones y prohibiciones hasta que llegaron a ser completamente esclavos. Y yo sé que Jocabed nació bajo este régimen, el régimen de la esclavitud. Sin embargo, yo sé que ella vio que todo lo que Faraón se proponía con el pueblo hebreo, Faraón lo cumplía. Yo sé que Jocabed se vio y creció viendo que todo lo que este hombre, este rey, decidía hacer con el pueblo, cada uno de los decretos, cada uno de los dictámenes, eran cumplidos a total cabalidad. Sin embargo, cuando Jocabed tiene su hijo varón, que fue Moisés, claro, cuando ella estuvo Aarón, no se había promulgado este decreto. Este decreto se promulga cuando ella está a punto de tener a su hijo Moisés. Sabemos que en esos tiempos las mujeres no sabían premeditadamente el sexo del bebé que iban a tener, como en estos tiempos. En aquellos tiempos había que esperar que el bebé naciera para poder saber y conocer el sexo del bebé. Sin embargo, cuando ella da luz, se da cuenta de que ella tuvo un bebé, un varón, sabiendo que en este momento había un decreto que de parte de Faraón de que todos los varones nacidos de los hebreos fueran dado muerte en el momento del nacimiento. Y Jocabed decide en su corazón el guardar este niño. ¿Cómo pensaba Jocabed? Viendo Jocabed anteriormente que todo lo que Faraón se proponía, Faraón lo lograba, lo cumplía, se llevaba a cabalidad, porque ellos eran esclavos, ellos estaban constantemente vigilados. Más si ella estaba embarazada, se supone que había un guardia, había un personal observando el desenvolvimiento de ese embarazo hasta que llegara el momento de la luz. De hecho, las parteras tenían órdenes de darle muerte a los niños, a los que nacieran varones. Pero Jocabed decide en su corazón guardar este niño. La fe que ella tenía en que Dios podía guardar ese hijo, la fe que ella tenía en Dios, en un Dios que la hizo a ella nacer en esclavitud, la hizo a ella crecer en esclavitud, la hizo a ella vivir prácticamente toda su vida en la esclavitud. Pero ella había hablado de un Dios que iba a libertar a su pueblo. Ella había hablado de un Dios que guardaba de sus hijos. Y ella creyó en su corazón y confió en el que el Señor podía salvar a su hijo aún del decreto más grande, del hombre más grande, más importante que vivió en ese momento, que era Faraón.
Faraón era la persona más importante porque todo el mundo cumplía las órdenes de él. Sin embargo, Jocabed creía en Dios, la fe que ella tenía en Dios, sabía que el poder de Dios iba por encima de cualquier orden, de cualquier rey. Entonces, para mí ella es un ejemplo viviente de fe. Jocabed guardó a Moisés por 3 meses, no pudiéndolo esconder más, lo llevó al río, lo puso ahí y ahí lo dejó. ¿Cómo Jocabed? ¿Qué le inspiró a Jocabed? ¿Qué le aseguraba a ella? Que ese niño iba a ser encontrado por la hija de Faraón o por una persona piadosa. ¿Cómo ella no pensó y no tuvo miedo de retenerlo aún y decir que podía ser ese niño guardado, encontrado por uno de los guardias de Faraón? ¿Por qué no pensó ella que ese niño pudo haber sido comido por los cocodrilos? ¿Por qué en ese río? Porque ella lo puso en el río Nilo, que dicen que ese río tiene cocodrilos. Jocabed creyó fielmente en que Dios podía salvar a su hijo de todas esas cosas que se podían tener probabilidades de que pereciera el niño. Sin embargo, ella creyó en su corazón y hoy tenemos una de las historias más hermosas creadas, vivida y protagonizada por ese hijo a quien Jocabed por fe decidió guardar, decidió lanzarlo en esa arquilla y ponerlo en el río y vemos hasta dónde llegó Moisés. Jocabed es un ejemplo viviente de una mujer de fe y te invito en esta hora a que por fe, a que imites la fe de Jocabed, a que imites ese ejemplo de esa mujer que se atrevió a creer en lo que ella nunca había visto, porque Jocabed había visto pocos milagros de parte de Dios, porque sabemos que Jocabed nació bajo la esclavitud, se crió bajo la esclavitud y vivió prácticamente toda su vida bajo la esclavitud. Es decir, que aunque ella sabía que Dios existía, aunque ella sabía y tenía una promesa de que Dios lo iba a libertar, ella todavía no había visto ninguna manifestación de parte de Dios. Te invito a creer fielmente en que lo que Dios ha dicho, aunque tú no lo veas y aunque tú no lo hayas visto nunca, no lo dudes si Él lo prometió, porque Él es fiel para cumplir a sus promesas. Te invito a creer como Jocabed. Confía en Dios, no desmaye. Y si hasta aquí el Señor te ha ayudado, Él no te va a dejar perecer. Él no te va a ayudar hasta aquí para luego dejarte aquí caída. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima entrega de Creada para Dar Vida. Recuerda, imita la fe de Jocabed.